Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios me los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dirvani Biches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirable. Dándole muchas gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por un día más de vida que me regala. Como siempre le pido que sea Él hablando de mí, que sea su Espíritu Santo trayendo sus palabras a memoria y guiándome a toda verdad, para que el Dios de Israel, el Dios de la verdad, el Dios que es veraz, sea completamente glorificado, alabado y conocido. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, continuando con las enseñanzas de el Evangelio de Lucas, vimos la descabellada declaración de los fariseos, la tremenda blasfemia contra el Espíritu Santo lanzada por los fariseos cuando dijeron que mi Señor Jesús echaba demonios por el poder del príncipe de los demonios, por el poder de Belzebú. Cosa que dijimos ayer era completamente ilógica e irracional, porque el diablo no está dividido entre sí, es decir, el diablo no pelea contra demonios por el control o por el dominio del mundo. No. El diablo tiene sus fuerzas centradas en atacar a los hijos de Dios, que son los que nos oponemos con la verdad de Dios a su mentira, que somos los que nos oponemos con la luz de Dios a sus tinieblas, que somos los que nos oponemos en este mundo que Él ha diseñado, en ese sistema de cosas que Él ha diseñado, que es un sistema de cosas carnal. Nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado Cristo y el Padre, nos oponemos a ese sistema de cosas carnales que el diablo ha implementado. Entonces, hermano, el diablo no es un enemigo tonto. El diablo es muy inteligente. El diablo es muy persistente. Y el diablo no va a cometer el error que estos fariseos y ustedes están diciendo, que el diablo va a echar fuera al diablo. Eso sí, absolutamente absurdo. Eso es absolutamente improbable. Eso no pasará. Amén. Entonces tenemos que reconocer que esas aclaraciones son una completa tontería, son una completa estupidez, son una completa blasfemia contra el Espíritu Santo. Y mi Señor Jesús se lo dice: un reino dividido entre sí no permanecerá, y una casa que se divide entre sí quedará asolada. Si el diablo se divide entre sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Entonces es algo completamente ilógico. Y luego comentamos o explicamos cómo es esto de que el espíritu inmundo va y entra, y cuando sale de la casa va y busca 7 demonios más peores que él y entra y deja a esa persona en un peor estado de que estaba. Bueno, dijimos que eso le pasa a los cristianos, o a las personas, o mejor dicho, a las personas que se dicen ser cristianas y no lo son. ¿Por qué les digo eso? Porque un verdadero cristiano que ya ha sido arrebatado de las manos del diablo, que es el hombre fuerte, que ya ha sido arrebatado de las manos del diablo,
por el hombre más fuerte que es nuestro Señor Jesucristo, jamás puede ser arrebatado de las manos de Cristo y de las manos de Dios, porque ellos son más fuertes que todos, y el Padre y el Hijo uno son. Entonces, lo que le quiero decir es que esto, que un demonio va y llama a 7 peores que él y entra en esa persona, eso no le pasa a un verdadero hijo de Dios. Eso le pasa a alguien tal vez que haya recibido un milagro de parte de Cristo y luego se haya olvidado de Cristo y no haya ido más para la iglesia y haya seguido con su vida mundana. Pero a un verdadero hijo de Dios eso no le acontece. ¿Por qué? Porque la morada del Espíritu está en él. Y cuando los demonios vean al Espíritu Santo en uno, jamás ni siquiera van a intentar poseer a esa persona, porque sabe que uno más fuerte o que el hombre más fuerte está con nosotros y en nosotros, y ellos no van a intentar ni siquiera poseernos, porque no van a poder. Cristo es ese hombre más fuerte que le arrebató los bienes a Satanás. Nosotros somos los bienes que Cristo le arrebató a Satanás. Pero de las manos de Cristo no podemos ser arrebatados nosotros, porque Él es más fuerte que todos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Esto es un breve resumen de lo que se vio ayer. Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi canal de Facebook, por mi perfil de Facebook, perdón, de Iván Ivicha, y por mi canal de YouTube, en el Conde de Dios, lo pueden hallar. Amén. Vamos a estar en Lucas 11, del 27 al 36. Primero vamos a leer el 27 y 28, vamos a discernir esa breve porción y luego vamos a seguir leyendo y discernir el resto del texto. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras le decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ok. Fíjense bien. Había una mujer mientras decía estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas sobre los espíritus inmundos que vuelven, las cosas sobre la casa dividida. Mientras mi Señor Jesús daba esa explicación, una casa dividida contra sí misma, y cómo actúan los espíritus inmundos cuando salen de la persona. Mientras él daba esa explicación, ¿verdad? Había una mujer que estaba en la multitud, como siempre, mi Señor Jesús rodeado de una gran multitud, ¿verdad? A la que él le enseñaba. Entre ellos estaban los fariseos, hijos del diablo, obviamente. Y levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Fíjense bien. Bienaventurado el vientre que te trajo al mundo y los senos que mamaste. O sea, bienaventurada, en otras palabras, bienaventurada María, tu madre, que te concibió y te dio de mamar. Bueno, mi Señor Jesús le responde algo a esta mujer. Vamos a ver qué le responde. Y le dijo: antes bien, aventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mira, hermano, esa mujer solamente veía como bienaventurada a María, la madre de mi Señor Jesús. Y ciertamente María es bienaventurada por ser la madre de mi Señor Jesús. Bendita de todas las mujeres, ciertamente sí lo es.
no estaba de todo verdad, pero la bienaventuranza de Jesús o la bendición de Jesús no es para una sola persona, es para todo su pueblo. Es para todo su pueblo, incluyendo a María, que hace parte del pueblo de Dios. Entonces, esta mujer nomás que estaba enfocada en la mamá de mi Señor Jesús, en María, que ella era bendita porque había traído a mi Señor Jesús al mundo. Pero mi Señor Jesús le aclara que antes bien, bienaventurados son todos aquellos que creen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado es todo el pueblo santo de Dios, no solamente la Virgen María, sino todos aquellos que por medio de la fe en Cristo Jesús alcanzan la vida eterna. Todos aquellos que creen la palabra de Jesús para justicia y lo confiesan con su boca para salvación. Todos aquellos que tienen la palabra de Dios en ellos y la ponen en práctica y viven conforme a esa palabra, todos aquellos son bienaventurados. No solamente la Virgen María, no solamente María, la madre de mi Señor, sino todo el pueblo de Dios es bienaventurado. Porque Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. No solamente a su mamá, a su madre, no. Su madre es solamente una más del pueblo que él vino a salvar. Pero bienaventurados son los que creemos en la palabra de Jesús, porque cuando creemos en el Evangelio, ¿qué hay en nosotros? Vida eterna. Escudriñad la Escritura, porque en ella nos aparece que tenéis vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, por medio del testimonio que nos dan las Escrituras, tenemos vida eterna, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso verdaderamente somos bienaventurados, porque recuerda, esta mujer está diciendo que María es bienaventurada por un privilegio terrenal que ella tuvo, que fue concebir a mi Señor Jesús, y fue una gran bendición, y gloria a Dios por eso. Pero mi Señor Jesús ve la bienaventuranza es por los privilegios espirituales que tenemos por medio de Él, por la salvación que obtenemos cuando creemos en su palabra y la ponemos por obra, por la comunión eterna que tenemos con el Padre cuando creemos en el Hijo, porque habemos sido hechos parte de la gran familia de Dios. Mi Señor Jesús ve la bienaventuranza en base a lo espiritual que ganamos en Él, en Cristo Jesús, por la voluntad del Padre, no en algo que María hizo terrenalmente hablando en un tiempo determinado por mi Señor Jesús, que fue concebirlo y darle de mamar, o amamantarlo, como quieran verlo, hermano. Entonces esta es la cuestión. Mi Señor Jesús no se deja llevar tanto por lo terrenal. Él siempre está mirando en lo celestial. No, bienaventurados son los que creen mis palabras y las guardan. ¿Por qué? Porque ellos tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque ellos están inscritos en los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no perecerán jamás, porque han pasado de muerte a vida, y la muerte ya no se va a enseñorear de ellos. Por eso somos bienaventurados. ¿Se fijan como mi Señor Jesús no brinda las bienaventuranzas o las bendiciones? Tomando en cuenta lo terrenal, sino lo celestial, sino lo que viene de arriba,
porque esta mujer juzgó que María era bienaventurada, ¿verdad? Por haberle traído a Jesús al mundo y haberlo amamantado. Pero juzgó como mujer, juzgó con ojos terrenales. Y Jesús dijo, no. Más bien, antes, bienaventurado aquel que ha creído en mi palabra y la guarda. ¿Por qué? Porque este tiene vida eterna, porque ese conoce al Padre, conoce al Hijo y por ende tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a estar ¿por qué? Porque ya el Padre ha salvado a esa persona y esa persona no verá condenación jamás, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso para Jesús era ser bienaventurado. Para Jesús no era ser bienaventurado haber tenido un privilegio terrenal. Claro que fue un privilegio terrenal grande, ¿verdad? Pero para eso no lo ve mi Señor Jesús como bienaventuranza. Porque todo lo terrenal se acaba. María concibió a mi Señor Jesús y lo amamantó por un tiempo y ya. En cambio, lo que mi Señor Jesús ofrece y en lo que Él basa las bienaventuranzas es en la eternidad, es en lo celestial, es en lo divino, no en lo de aquí abajo. En lo de aquí abajo no hay bienaventuranza, hermano. No hay doblemente bendición, no lo hay. Es en lo que está arriba en los cielos donde encontramos las bienaventuranzas, donde encontramos las bendiciones eternas, las bendiciones que permanecen para siempre. Y allí es donde apunta mi Señor Jesús cuando le dice antes bien, bienaventurados los que escuchan mi palabra, los que creen mi palabra y la guardan. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Ahora vamos a leer del 29 al 36. Y apiñándose perdón, hermano. Y apiñándose la multitud, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará del juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír a la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Amén, gloria a Dios. Ok, vamos a explicar este fragmento y después seguimos con los otros 3 versículos que nos faltan. ¿Amén? Y apiñándose la multitud comenzó a decir, esta generación es mala. Demanda señal. Fíjense bien, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, tenemos que ser cuidadosos en dejarnos llevar por las señales y en querer señales todo el tiempo, y en decir, por ejemplo, yo he escuchado que dicen algunos, ¿no?, que si no hay señales o prodigios en un culto, allí no está Dios. Pero fíjense cómo llama mi Señor Jesús a la generación que vivía en Israel en ese tiempo. La llama generación mala. ¿Por qué? Porque pide señales. O sea, un cristiano no necesita ver para creer. No, un cristiano necesita creer para poder ver. Nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe.
¿Saben cuál es la señal más grande que todos los domingos, bueno, gloria a Dios, se da en las iglesias de sana doctrina? Que personas se conviertan a Cristo. Esa es la señal más grande que hay. Ese es el milagro más grande que hace Jesús todos los domingos por medio del pastor que predica su palabra con fidelidad. Convertir a una persona en conversa en un hijo de Dios, convertir a un hijo del diablo en un hijo de Dios, convertir a alguien que está muerto en delito y pecado y darle vida y vida eterna. Esa es la señal más grande. Y esa señal se da en todas las iglesias de sana doctrina que se esfuerzan domingo por domingo por predicar el evangelio, hermano. Lo que pasa es que algunos, ahora en este tiempo, muchas iglesias son muy sentimentales, muy almáticas, es decir, ellos se dejan llevar mucho por las emociones, por lo que ellos sienten. Si no sienten nada en el culto, que no está la presencia de Dios, si no tiemblan y si no tiemblan y se caen al piso, no sienten la presencia de Dios. Y ahora hay muchas iglesias que son así. Hermano, uno no tiene que temblar, uno no tiene que revolcarse al piso, uno no tiene que hacer ninguna de las cosas para sentir la presencia de Dios. Se supone que si tú eres hijo de Dios, la presencia de Dios siempre está contigo. Tú no tienes por qué sentirla todo el tiempo igual. A veces tú no vas a sentir nada, pero no significa que Dios no esté contigo, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, no, yo voy a estar con ustedes. Si ustedes se emocionan y tiemblan y caen de rodillas y lloran y dan 2 vueltas, ahí yo voy a estar con ustedes. Él no dijo nada de eso. Él no dijo nadita de eso. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, con esta mala concepción de querer siempre ver en la iglesia algo sorprendente, de querer siempre ver en la iglesia algo sobrenatural. Que no se dé algo sobrenatural un día u otro no significa que el Señor nuestro Dios no esté en medio de su pueblo. No significa, porque como yo le digo, la prueba más grande de que Dios está en medio nuestro es que hayan convertidos en el día del Señor. Esa es la prueba más grande, que el Señor ha respaldado al predicador y ha respaldado todo lo que se hizo en ese culto. Amén, en ese servicio de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con ustedes cristianos, que nos dejemos llevar por las señales y digamos, no, pero si no hay señales, ahí no hay poder de Dios. No, porque aquí dice, Jesús llama generación mala, es aquellos israelitas, pues entre ellos estaban los fariseos, obviamente, que le demandaban señales. Muéstranos señales si tú eres el Mesías. Y es como lo llamamos generación mala. Demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Amén. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Bueno, fíjense bien, ¿cuál fue la señal de Jonás? Que Jonás tuvo 3 días en el vientre del gran pez, y así el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iba a estar 3 días en el vientre de la tierra, pero al tercero iba a resucitar con poder y gloria, dándonos a nosotros una esperanza viva, incorruptible, inmaterial e incontaminada. Amén. Esa es la señal de Jonás. Ustedes quieren una señal, yo les digo que a ustedes no se les va a dar ninguna otra señal que no sea la señal de Jonás.
Pero es que ellos demandan señal como si mi Señor Jesús no hubiera hecho nada en todo ese tiempo que estuvo entre ellos. Es ilógico, es absurdo, es ilógico lo que ellos dicen. O sea, ellos demandan señal a mi Señor Jesús como si mi Señor Jesús hubiera estado jugando carrito en Israel y no hubiera sanado enfermos, ciegos, leprosos, endemoniados, no hubiera resucitado muertos. Jesús hizo todo ese tipo de señales. Jesús, como yo les digo, como se dice aquí en Maracaibo, en Venezuela, Jesús no estaba jugando carrito, Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Y señales acreditaban, y esas señales acreditaban que era el Mesías. Entonces esa generación mala tiene el descaro, la osadía de demandarle señal a mi Señor Jesús. Y que el Señor Jesús dice, ¿sabe cómo es la cosa en Maracucho? Ninguna señal le será dada sino la del profeta Jonás. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Por supuesto, ellos no sabían cuando Jesús dijo eso. Los fariseos hijos del diablo no entendieron porque ellos no eran espirituales. Ellos no tenían el Espíritu Santo que les recordara y que le mostrara exactamente qué significaba la palabra de mi Señor Jesús. Ellos no entendieron. Para ellos, como no eran espirituales, la palabra le entraba por un oído y le salía por el otro. Cuando la palabra de mi Señor Jesús caía en el corazón de ellos, ¿qué pasaba? El diablo venía y ¡fua! Se la quitaba, porque ellos no eran espirituales, no entendían lo que mi Señor Jesús decía. Mi Señor Jesús le está diciendo, no, ustedes que me demandan señales de generación mala, la única señal que yo les voy a dar es la de profeta Jonás. Y efectivamente mi Señor Jesús murió y resucitó. Mi Señor Jesús cumplió lo que había dicho. Esa señal del profeta Jonás, Él la cumplió, muriendo y al tercer día resucitando. Él cumplió con la señal que dijo que le iba a dar. Pero ellos no la entendieron. Ellos no la creyeron. A ellos inventaron cosas como que a mi Señor Jesús se lo habían robado los apóstoles, como que los apóstoles habían esperado que los guardias que mandó Pilato se quedaron dormidos y vinieron y le robaron el cuerpo. En fin, ellos inventaron muchas cosas para tapar eso con un dedo, para tapar la verdad, pero bueno, sabemos que lo que pasó fue que la tumba quedó vacía, porque Cristo Jesús ha resucitado, amén. Y ya no lo veremos más hasta que digamos, bendito es el que viene en el nombre del Señor, amén. Bueno, los fariseos hijos del diablo, amén. Y hasta que todas las naciones de la tierra se inclinen ante él, amén, gloria a Dios. Entonces bueno, así son las cosas, hermano. En realidad, así es. Mi Señor Jesús le fue claro, yo no le voy a dar ninguna señal, porque es que ellos no estaban faltos de señales, hermano. Esa gente lo que estaba falto era de Dios. Esa gente lo que tenía era una ceguera espiritual. Tenían ojos pero no veían, oídos pero no oían, cumpliendo lo que decía el profeta Isaías, lo que dijo Dios por medio del profeta Isaías, que su pueblo iba a ser. Y así lo hizo. Vio al Mesías, lo escuchó, lo tuvo cerca y le dio igual. Y no solamente le dio igual, sino que mataron al santo de Israel. Entonces bueno, esta generación no estaba falta de milagros ni de señal. Estaban faltos de un corazón contrito y humillado. Estaban faltos de arrepentimiento y fe. Estaban faltos de Dios. Eso sí le hacía falta a los fariseos hijos del diablo, amén. Y a todo aquel que no creyó en Cristo cuando estuvo en los días de su carne, amén.
Pero señal no le faltó, porque mi Señor Jesús cumplió cabalmente con la señal del profeta Jonás al resucitar al tercer día. Claro, los fariseos hijos del diablo no lo entendieron. Los que no eran de Cristo no lo entendieron y no creyeron en él. Amén. Ok. Perdón. Porque así como Jonás fue señal a los de Nínive, también será el Hijo del Hombre a esta generación. Claro, hermano. Claro, mi Señor Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Mi Señor Jesús, al igual que el profeta Jonás, vino a traer una buena noticia. El profeta Jonás le dijo a la gente, arrepiéntense, porque el Señor está molesto con ustedes y los va a fulminar, los va a matar. Claro, el pueblo de Nínive, un pueblo gentil, se arrepintió, se convirtió de espíritu, ayunó, se vistió de cilicio, hizo todo lo pertinente para que el Señor nuestro Dios lo perdonara. Y lo hizo solamente escuchando al profeta Jonás. Y aquí tenemos al Hijo de Dios, enviado por Dios Padre, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Claro, porque el mundo estaba condenado. Si Dios quería, o si Dios hubiera querido condenar al mundo, nos envía a mi Señor Jesús y todos vamos directo al infierno, que merecen nuestros pecados. Pero cuando Dios decide enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna, Él lo envía para salvarnos, para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, a diferencia de Nínive, que creyó en la predicación de Jonás, no creyó en la predicación de mi Señor Jesús. Y eso es algo completamente terrible, porque Moisés dice en Deuteronomio 18:18, Moisés, el que ellos decían que seguían, y en el que ellos decían creer, dice que se levantaría un profeta semejante a él, y el que no le obedeciere será desarraigado del pueblo. O sea, el ignorar la voz de Cristo es mucho mayor pecado, es mucho peor, es inimaginablemente peor que ignorar a Jonás. Porque Jonás fue un profeta más utilizado por Dios, pero he aquí, tenemos al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, al Mesías profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento, que viene a Israel por voluntad de Dios, a reconciliar al pueblo de Israel con Dios, y ellos no lo reciben. Y por eso él dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. No es que Cristo los condenó, es que ellos mismos se condenaron cuando aborrecieron la luz y despreciaron, cuando aborrecieron la luz y amaron las tinieblas. Ellos mismos se condenan. Amén. Entonces, esto es lo que pasa aquí, hermano. Fíjense bien. Jonás vino de parte de Dios con la buena intención de salvar a Nínive, con la buena intención de Dios de salvar a Nínive por la predicación de Jonás. Y Nínive entendió que estaba en pecado, que estaba en peligro de extinción, por decirlo de forma graciosa. Se arrepintió y Dios no recibió un corazón contrito y humillado, los perdonó de sus pecados y no los erradicó.
tenemos un pueblo de Israel que tenía que tener mucho más conocimiento de Dios, que tienen que ser mucho más espirituales que un pueblo gentil como Nínive. Y que Dios les vio a alguien mucho más importante, superior y excelente que Jonás. Pero ellos no le creyeron. ¿Cómo se entiende eso, hermano? Bueno, Dios hace como quiere, con quien quiere, donde quiere y cuando quiere. Ya Dios sabía que su pueblo no iba a creer en Jesús. Ya Dios lo sabía porque lo había decretado. Tienen ojos que no ven, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Y eso lo ha hecho Dios, ¿para qué? Para que no se vuelvan a mí. Y yo lo sabe. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos, gloria a Dios, porque nosotros habemos creído en Jesús. Y gloria a Dios, porque nosotros habemos creído en el testimonio de aquel que es mucho, muy superior a Jonás. Amén. Y a cualquier profeta, obviamente. Ahora, del 21, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Fíjense bien. La reina del sur, no recuerdo bien de qué lugar era la reina específicamente, no recuerdo si era de Egipto, no recuerdo bien, pero era una reina gentil, una reina de otra nación. Que escuchó los rumores de que Salomón era el hombre más sabio que había en el mundo mundial en ese momento, para hacerlo un poco chistoso. Y resulta, hermanos y amigos, que esta mujer vivía lejos de Israel, se tomó la molestia de ir a visitar a Salomón. Y efectivamente, la mujer contestó con sus ojos, fue testigo ocular, ¿verdad? Y auditivo de que lo que decía de Salomón era verdad, que era el hombre más sabio del mundo. Y bueno, ella bendijo a Salomón, le dio mucha riqueza y cuestiones, gloria a Dios por eso. Pero lo que podemos destacar aquí es que una gentil que no es del pueblo de Dios, que no conoce nada de Dios Padre, creyó en Salomón, creyó en la sabiduría de Salomón. Estoy hablando de una mujer mala. Digo mala en qué sentido, en que bueno, tal vez era idólatra, tal vez no, segurísimo que era idólatra. Tenía a lo mejor muchos dioses. Pero aún así, ella escuchó el rumor de Salomón, se tomó la molestia de ir a donde ella vivía, de donde ella vivía al pueblo de Israel, a contratar que lo que decía, para ver si lo que decía de Salomón era así. Y ella quedó gratamente sorprendida y dijo que no solamente era como ella había escuchado, sino que mejor. O sea, Salomón superó sus expectativas en todos los aspectos. Entonces, ¿qué quiere ver? ¿Por qué Jesús dice aquí, hermanos y amigos, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar, la reina del sur los va a juzgar a ellos. O sea, la reina del sur, que era una pagana,
era una mujer que no era parte del pueblo de Dios, va a juzgar al pueblo de Dios. Es decir, tiene más posibilidades de entrar al reino de Dios en el día del juicio la reina del sur. Porque la reina del sur actuó la reina del sur, perdón hermano, actuó mejor que esa generación de mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ella creyó en la sabiduría de Salomón. Y dice mi Señor Jesús, he aquí uno mayor que Salomón. Entonces ellos no tienen excusa. Es lo que le está queriendo decir. Ustedes están bien perdidos y no tienen excusa. Porque si una mujer pagana, si una mujer que no conoce la ley, que no conoce los profetas, que no conoce todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel, creyó en Salomón, en la sabiduría de Salomón, ¿cómo ustedes no creen en mí? Que yo soy mayor que Salomón. O sea, ustedes no tienen excusa. Es más, en el día del juicio, primero se salva la reina del sur y lo juzga a ustedes, que ustedes a ella. Y debería ser lo contrario, porque ellos son el pueblo escogido, ellos son Israel. Deberían ser ustedes los que juzgaran a la reina del sur. Deberían ser ustedes los que juzgaran a las naciones paganas. Pero ahora resulta que las naciones paganas tienen más chance de entrar en el reino de Dios que ustedes. Porque Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás. Y la reina del sur creyó en la sabiduría de Salomón. Y aquí uno más sabio que Salomón. Y con Jonás también dice, que se me olvidó decirle esa parte. Con Jonás también dice, y aquí uno mayor que Jonás. Claro, mi Señor Jesús es el profeta de profetas, hermano. Y no puede ser que ellos, el pueblo escogido, no crean y los gentiles sí crean. Entonces por eso él dice que los de Nínive y la reina del sur se van a levantar contra esa nación y lo van a condenar. No, ¿por qué? Porque no tiene excusa. Hasta las naciones gentiles paganas de la tierra actuaron con más justicia que Israel. Actuaron mejor delante de Dios que Israel. Entonces no tienen ninguna excusa. No se van a poder escapar del juicio de Dios, porque hasta los gentiles los van a condenar con su testimonio de haber creído en Jonás y de haber creído la reina del sur. Los de Nínive haber creído en Jonás y la reina del sur haber creído la palabra de sabiduría de Salomón. Entonces no tiene excusa. El pueblo de Israel no tiene excusa. Amén. Qué pena, qué vergüenza van a pasar los israelitas en el día del juicio. Cuando el Señor les diga, ¿y por qué ustedes no creyeron en Jesús? Si yo se los envié, yo les envié a mi unigénito hijo, al Mesías que decía las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué ustedes no creyeron en mí? No, porque nosotros estábamos confundidos y creíamos que él era hijo del diablo y no hijo tuyo, del Dios de Israel. Y yo le voy a decir, pero ustedes son peores que los de Nínive, porque yo les envié a Jonás a Nínive y ellos creyeron y se arrepintieron y yo no los castigué, los perdoné. ¿Por qué no creyeron? Y mi Señor, y nuestro Dios le va a preguntar, ¿y por qué no creyeron en la palabra de sabiduría de Jesús? No, porque nosotros pensábamos que él violaba la ley del sábado y que rompía tus mandamientos. Bueno, la reina del sur, gentil, creyó en la palabra de sabiduría de Salomón
Y mi hijo amado es mucho mayor que Salomón. Ustedes no tienen excusa, porque hasta los gentiles actuaron con más justicia que ustedes. Y para el infierno todo es acuerdo de mentirosos e incrédulos. Amén. Gloria a Dios. Espero que haya podido explicar bien el punto. En el nombre de Jesús, amén. Sigamos. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí uno mayor que Jonás. Claro, Jonás era un profeta de Dios, pero Jesús es el profeta de Dios. O sea, Jesús es el profeta de los profetas. Jesús es el máximo profeta. Entonces yo le voy a decir, pero ¿por qué no pidieron en el profeta que Dios le va a decir en el día de juicio? ¿Y ustedes por qué no pidieron en mi hijo amado, que es el profeta del cual habló Moisés? Ellos van a decir, no, porque nosotros veíamos que era un falso profeta. Pero están bien equivocados, porque no es solamente un profeta, sino es el profeta. Y ustedes están peor que los de Nínive, porque yo les envié a Jonás y ellos sí creyeron en Jonás, pero ustedes no creyeron en aquel que era mucho mayor a Jonás. No tiene excusa. Generación mala y perversa. Ya ven por qué mi Señor Jesús lo llama generación mala. Era más malo. Esa generación israelita era más malo que los gentiles. Eran más malos, más pecaminosos, tenían un corazón más corrupto que las naciones gentiles. Primero entra al reino de los cielos, la reina del sur y el pueblo de Nínive, que los fariseos. Ahí los dejo, hermano, ahí se los dejo, para que vean por qué mi Señor Jesús le dice generación mala. Porque estaban completamente cegados, el diablo los tenía completamente dominados. Bueno, mi Señor Jesús le dice a los fariseos específicamente, ustedes son hijos del diablo. Imagínense cómo estaban espiritualmente hablando. Así que bueno, gloria a Dios. Ahora vamos a los últimos 3 versículos, bueno, 4. Vamos a leer. Lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino que en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es los ojos. Cuando tu ojo es bueno, tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Así que todo tu cuerpo esté lleno de luz, no teniendo parte alguna en tiniebla, será todo luminoso como cuando una lámpara alumbra con su resplandor. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer a escudriñar estos versículos. Nadie pone oculto a la luz encendida. Exacto. Una luz no se puede. Usted no agarra una vela, la prende y después le pone un vaso arriba, ¿no? No. Usted cuando se va la luz en su casa, bueno, aquí estoy en Venezuela, nosotros venimos y ponemos la vela para que esa luz alumbre a todos los que están en esa parte de la casa. ¿Sí? Así se utiliza la luz. Ahora, Jesucristo es la luz del mundo y Él vino para alumbrar los ojos de los que estaban en tinieblas. Por eso Él dice,
Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más la luz que la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces dice aquí, ni debajo del ataúd, sino que en el candelero, para que los que entren vean la luz. Por eso mi Señor Jesús hacía todo de día, es decir, mi Señor Jesús no iba y se ponía como loco a hacer milagros de noche que nadie lo viera. No. Mi Señor Jesús hacía los milagros de día. Todo lo que él hacía, lo hacía a plena luz de día, porque era necesario que él, que era la luz, pudiera reflejar esa luz para salvación de muchos, para que viendo sus buenas obras glorificaran a Dios. Ese es el propósito de la luz, alumbrar el camino, despejar la tiniebla. Por eso mi Señor Jesús trabajaba la voluntad del Padre mientras el día duraba. Él se esforzaba diligentemente en hacer la obra del Padre, en ser luz del mundo, para que muchos por medio de esa luz llegaran al conocimiento de la verdad. Amén. Porque mi Señor Jesús no hacía los milagros en oculto, porque eso sería como una luz que se tapa o que se pone debajo del talmud o que se pone debajo de la cama y no tiene ningún efecto. Pero mi Señor Jesús, mientras vivió en la tierra de Israel, mientras vivió como hombre, según su carne, él hacía todos los milagros que tenía que hacer para gloria del Padre, a la luz del día, para que los hombres vieron sus buenas obras, glorificar a Dios, para que esta luz impactara a muchas personas y muchas personas fueran convertidas y salvadas por el poder de Dios mediante la fe que en Cristo Jesús. Él hacía eso, las obras del Padre, a plena luz, para que todos lo vieran y para que se tuviera que convertir, se convirtiera, para que los hijos de Dios, al ver esas obras, se convirtieran de su malo camino y se volvieran al reino de su Padre Celestial. Él nunca hizo un milagro en oculto. Él nunca dijo, no, voy a hacer un milagro solamente de noche para que nadie lo vea y solamente yo me salve. No. Hay milagros que sí, que él los hizo solamente para sus discípulos. Pero en la mayoría de las ocasiones vemos como mi Señor Jesús es luz del mundo, predica la palabra y todo eso lo hace él a plena luz de día, para que el pueblo escogido de Israel reciba la bendición y la vida eterna que es en él. Amén. Para que los que entran vean la luz. Eso también se puede aplicar a nosotros. Si nosotros tenemos la luz de Cristo o la luz del Evangelio, podríamos llamarla también, tenemos que predicar, tenemos que divulgar la palabra, porque esa luz que es el Evangelio, que es Cristo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, cuando nosotros somos luz y esa luz impacta a otros, hay transformación, hay salvación, porque recordemos que Cristo es la luz de la vida. Amén. Entonces nosotros, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que esforzarnos en también ser luz. Él lo dijo, que nosotros somos la luz del mundo y la sal del mundo. Entonces tenemos que esforzarnos, al igual que Cristo, en hacer la obra del Padre, en ser luz del mundo, para que esa luz cambie los corazones de todos aquellos que han de ser salvos para la gloria de Dios. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Fíjense bien, aquí es interesante porque recordemos la mala apreciación. Y bueno, cuando digo mala me quedo un poco corto. En realidad no es una mala apreciación, es una malísima percepción. Cuando los fariseos, hijos del diablo, le dicen a mi Señor Jesús que Él hace milagros por el poder de Belzebú. Fíjense bien, aquí dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Obviamente, hermano,
los ojos de los fariseos, hijos del diablo, eran malignos. ¿Por qué? Porque obviamente, como ellos podían errar apreciando la obra de Dios. ¿Cómo ellos podían confundir la obra de Dios, que es libertad, que es dar vida, que es liberar, con la obra del diablo? O sea, como ellos, porque sus ojos eran malos y ellos le llamaban malo a lo bueno, al bueno que era Jesús. Le llamaban malo, hijo del diablo le llamaban. Entonces ellos tenían unos ojos malignos y todo lo que mi Señor Jesús hacía para ellos eran malos, hermano. Por ejemplo, mi Señor Jesús sana, a un hombre que tenía la mano seca, le restaura la mano y se la pone igual que la otra. Y ellos se iraron con Jesús. Se pusieron molestos porque no podía hacer eso el día sábado. ¿Por qué creen? Porque sus ojos eran malos, eran malignos, y todo lo que ellos veían, lo veían por el espejo de su maldad, por así decirlo. Entonces, todo lo que mi Señor Jesús hacía, a ellos les parecía aborrecible, porque sus ojos eran malos, y llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo. Todo lo que mi Señor Jesús hacía y decía era bueno y era para la gloria de Dios, pero ellos lo veían todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sus ojos eran malos, eran perversos y veían todo en tinieblas. Todo lo bueno ellos lo veían mal. Pero que no vinieron falsos profetas, porque ahí mismo sí lo aplaudían y lo recibían con platillos y todo. Se cumple lo de profecía de ay, de lo que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, a la luz tiniebla y a la silla de luz. Ay de aquellos. Amén, gloria a Dios. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Eso era lo que le pasaba a los fariseos. Obviamente, ellos creían, los fariseos, y siempre meto a los fariseos porque era el grupo, los fariseos y los saduceos, el grupo religioso, eran los que más se oponían a Jesús. Y bueno, y los que le demandaran señales y todo. Entonces, fíjate lo que mi Señor Jesús dice aquí. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Porque eso era lo que pasaba con mucho de pueblo de Israel, que ellos se creían santo, 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 como el Señor. Ellos tenían una percepción completamente equivocada. Ellos creían que eran buenos y que no tenían ningún problema con Dios, porque ellos eran hijos de Abraham, seguidores de Moisés. Y ellos se veían a sí mismos justos y santos. Y ellos creían que eran personas de luz. O sea, ellos... No. Los samaritanos, no. Son unos hijos del diablo. No. Los recaudadores de impuestos, no, Leví, Mateo, eran muy hijos, esos son, decían ellos, son hijos del diablo, porque ellos veían en ellos una luz que al fin y al cabo era una falsa luz, eran tinieblas lo que veían en ellos. Hermano, recordemos que una característica que el enemigo de nuestras almas tiene, como dice la Escritura, es que él puede tomar apariencia de ángel de luz.
Y una cosa es tomar apariencia y otra ser un verdadera luz. Porque las apariencias engañan. El diablo toma apariencia como un ángel de luz ¿para qué? Para engañar, para confundir. Entonces, ellos, los fariseos y los saduceos, los religiosos de la época, ellos se engañaban a sí mismos creyendo ser algo que no eran. Y lo que ellos querían y lo que ellos consideraban que ellos tenían bueno, que era su comunión con Dios, que eran su relación con Dios por medio de rituales, de sacrificios y todas esas cosas. Resulta y acontece que eso era malo, que eso era tiniebla, que ellos, la luz que ellos querían tener y la cercanía que ellos querían tener a Dios era completamente errada. Ellos no estaban ni cerca de Dios, ellos vivían en tinieblas, pero creían que andaban en luz. Creían que andaban en luz, pero andaban en tinieblas. Y la forma en que ellos veían los milagros de mi Señor Jesús lo manifestaba. Porque veían que Jesús hacía... Perdón, hermano, me asusté con la puerta. Perdón. Son muy asustadizos y la puerta se cerró fuerte por el viento. Entonces, hermano, la luz que ellos tenían en realidad era una falsa luz, una luz que ellos habían autoquerido, pero en realidad esa luz no era más que tinieblas disfrazada de luz. Y Señor Jesús le dice: ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, o sea, muy bonito, muy limpio, mucha luz ahí, pero por dentro están llenos de toda clase de inmundicia y de huesos muertos. Ese era el estado de Israel cuando mi Señor Jesús vino por primera vez. Ahora, no de todo Israel, ¿verdad? Mayormente del pueblo, de los religiosos de la época, porque muchos del pueblo de Israel sí creyeron en Cristo Jesús para salvación. Amén. Y ya para terminar, así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, si nosotros tenemos la verdadera luz, la luz de Cristo en nuestras vidas, todo nuestro cuerpo va a emanar, va a reflejar la luz de Cristo. Y esa luz de Cristo, que es vida, es la que transforma a las personas. Esa luz de Cristo, que es vida, es la que hace la obra en las personas. Cuando nosotros testificamos con nuestro testimonio al Señor que servimos, entonces la gente, cuando ve nuestras buenas obras, glorifica a Dios y hay un cambio en las personas. Pero tenemos que tener nuestro cuerpo lleno de luz. O sea, ¿la luz de quién? De Cristo, no de cualquier luz, porque Cristo no es cualquier luz. Cristo es la luz de la vida. Cristo es luz de vida eterna. Cristo es la luz que da vida a todos los hombres, como dice Juan en su primer capítulo. Él era la vida, y Él era la luz, y la luz era la vida de los hombres. Entonces, hermano, esa es la cuestión con los fariseos, que vivían autoengañados. Creían que eran luz, creían que eran buenos, cuando eran todo lo contrario. Y eso es por lo que mi Señor Jesús lo critica. Mi Señor Jesús dice: tengan cuidado, porque ustedes creen que son buenos y que hay luz en ustedes, pero lo que se manifiesta en ustedes no es luz, no tinieblas. Y si lo que ustedes creen que es luz en ustedes resulta ser tinieblas, imagínense cuánto más serán las tinieblas. Entonces, eso es lo que pasaba con los fariseos, hijos del diablo, más que todo. Como le digo, yo siempre escojo
a los fariseos como ejemplo, porque me parece que era el grupo más perverso de Israel, porque muchos del pueblo de Israel creyeron en Jesús como su Mesías, como su Salvador. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y lo salvó, pero muchos, como los israelitas, no dieron frutos, eran hijos del diablo, eran hijos de las tinieblas y creían y daban una apariencia de hijos de luz. Pero cuando uno los evaluaba bien, como mi Señor Jesús lo hacía, manifestaban lo que realmente eran. Por ejemplo, esto de que ellos veían cada uno de los milagros de mi Señor Jesús como algo malo, y esto de decir, la desfachatez más grande de decir que Jesús venía del diablo, o sea, que Jesús hacía los milagros por el poder de Belzebú. Eso manifestaba que era lo que había en sus corazones. Manifestaban que en sus ojos no había luz, lo que había eran tinieblas, que lo cegaban y que no le permitía discernir bien a quién tenía enfrente, hermano. No puede ser. Eso es lo que le está criticando a mi Señor Jesús y tratando de explicar aquí. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Y si tu ojo es bueno, tú no vas a juzgar a Jesús como si fuera, tú no vas a decir que Jesús hace Jesús hace milagros por el poder del diablo. No, si tu ojo es bueno, tú vas a decir no. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y hace los milagros porque Dios Padre lo respalda para la gloria suya. Pero bueno, estos hijos del diablo, como ya hemos dicho muchas veces, creían ser algo no siendo nada y así mismo se engañaban. Y por eso mi Señor Jesús le dice: generación mala y perversa. Amén. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios por esta predicación que me dejó exponer. Gloria a Dios por cada uno de mis hermanos. Que el Señor vaya a traer a este video para que lo vean y se edifiquen. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Dios de Israel los bendiga y los guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, hermano. Dios lo bendiga y lo guarde. Que tengan un feliz fin de semana. Amén y amén.